Hola, muy buenas a todos. Me llamo Salvador Torres. Soy miembro de la Asociación por el Alquiler Público y Asequible 500 por 20, que normalmente nos suelen conocer como 500 por 20, Asociación 500 por 20. Hoy tenemos con nosotros a nuestro queridísimo amigo Alfredo Pilánez, que lo tenemos aquí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Salva, un placer estar Bueno, aquí. bueno, Alfredo también es socio ya desde hace tiempo de nuestra asociación también, pero también es una alma libre para entendernos. Es un poco alma libre también, ¿no? Compañero de viaje. El compañero de viaje, exacto, muy bien. Bueno, pues entonces vamos a la materia, ¿vale? Y lo primero que te quería preguntar es por qué este título de 4 capítulos que se llama La vivienda como lugar de combate. Alfredo. Pues buenas tardes, Salva, y a todos los que nos puedan escuchar. Esperemos que resulte interesante lo que hablemos. Y bueno, mi objetivo principal al escribir los artículos y analizar un poco a fondo este tema es ilustrar dos hechos que para mí son extraordinariamente relevantes, ¿no? El primero sería que el tema de la vivienda, el asunto de la vivienda actualmente es el problema principal desde el punto de vista social en un país como España. Es decir, que a diferencia de épocas anteriores donde el conflicto, digamos, principal era el conflicto capital-trabajo, el conflicto laboral clásico que ha marcado la historia pues de toda la izquierda, actualmente este conflicto no es que haya desaparecido, obviamente. De hecho, también se puede decir que es el origen de todos los asuntos secundarios, como el de la vivienda, pero sí que se ha diluido debido a razones un poco largas de explicar y otras cuestiones relacionadas con la subsistencia, la reproducción social, el consumo, han adquirido mucha mayor relevancia. Bueno, Y te estás sí, refiriendo al combate, sobre todo en el tema laboral, ¿no? Porque en la sí, lucha de clases, para entendernos, ¿no? exactamente. Entre trabajo y capital, ¿no? Sí, Bueno, exactamente. hoy precisamente en la tele ha salido que han entrado en huelga una fábrica que es centenaria, bueno, centenaria no, es de toda la vida me parece en Ripollet, en Martorell, que se llama Magneti Marelli, porque la van a cerrar del todo. O sea Sí, que las huelgas y esas cosas continúan por ahí. continúan, obviamente, sí, y continuarán, pero desde la irrupción, podríamos decir, del neoliberalismo hace medio siglo, bueno, digamos que la evolución del conflicto capital-trabajo pues ha sido muy negativa para las organizaciones de trabajadores, para la capacidad de movilización, para los progresos, las conquistas en las distintas luchas, ¿no? Digamos que se ha ido un poco de derrota en derrota, de O capa sea que caída. lo que viene a Y decir es que la situación del sector inmobiliario es como es un escenario de pesadilla, ¿no? sí, sí. Y entonces el segundo motivo, ya para acabar con la razón de abordar este tema y de elegir este título, es que quería refutar la idea dominante en, digamos, la economía ortodoxa y también en los poderes públicos, que consiste en afirmar que la vivienda es un mercado competitivo
en el que pues hay una serie de oferentes, demandantes, que el precio es el equilibrio que se alcanza a través del libre juego de la oferta y la demanda. Bueno, todo este discurso, digamos, del poder que comparten los expertos inmobiliarios, los economistas y también los políticos, ¿no? Entonces, claro, este discurso parece neutralizar el conflicto porque lo envuelve en un manto aséptico de la teoría económica, ¿no? Como si fuera algo autorregulado. Y yo creo que es todo lo contrario, es decir, es una lucha de poder, es un campo de batalla entre dos posiciones que son completamente asimétricas. Vale, de acuerdo. Entonces, ¿qué datos hay en sí de por qué es un escenario de pesadilla el tema del derecho a la vivienda? ¿Cómo es que un derecho fundamental se ha convertido en un escenario de pesadilla? ¿Qué datos lo demuestran así los más fuertes? Los que más sufre sobre todo la clase trabajadora de los sectores más bajos, que son los que lo están sufriendo más, y al mismo tiempo son a los que les están sacando el porcentaje mayor de renta de sus salarios, ¿no? Exacto. Sí, yo creo que es una buena descripción la de un escenario de pesadilla porque es algo que se está agravando de una manera extraordinaria. Es decir, la violencia inmobiliaria, la exclusión residencial, el sufrimiento de amplias capas de la población, pues está incrementándose, ¿no? Pero además no tiene solución, al menos solución sencilla, ni mucho menos. Y por último, está empeorando y no se le ve, digamos, un final, ni mucho menos, ¿no? Parece que el deterioro puede ser permanente. Entonces, hay algunos datos así rápidos, como flashes, que ilustran esta afirmación. Venga, ¿no? adelante. A ver. Por un lado, según el CIS, que es el Centro de Investigaciones Sociológicas que hace una serie de encuestas, es actualmente el mayor problema, la mayor preocupación para la población, con mucha diferencia, además en crecimiento acelerado, lo cual es comprensible, teniendo en cuenta que, por ejemplo, los precios actualmente de compra y de alquiler están en máximos históricos, es decir, han superado, sobre todo el de alquiler, los máximos de la burbuja inmobiliaria que explotó en 2008. Y el esfuerzo, lo que llaman el esfuerzo para pagar el alquiler, representa en España casi la mitad del sueldo medio, pero en las grandes ciudades, que es donde se concentra la mayor parte de la población, por ejemplo, Barcelona y Madrid, supera el 70%. Es decir, que una persona que cobre, por ejemplo, 1.700, 1.800 euros en una ciudad como Barcelona, tiene que destinar el 70% de su sueldo a pagar el alquiler, lo cual es una situación completamente insostenible. Además, se da una fractura generacional gravísima. Por ejemplo, la tasa de emancipación de los menores de 30 años actualmente es del 15%. Es decir, de cada 100 menores de 30 años, solamente 15 han podido, a duras penas, emanciparse. Pero no solo eso, hay una diferencia muy importante con la época de la burbuja. En el año 2006, el 60% de los jóvenes tenían vivienda en propiedad, hipotecados, pero con su casita, con su casita. Ahora es poco más del 20%, es decir, un porcentaje ínfimo, ¿no? Pero es que además, para más INRI, otro de los mantras del discurso oficial
acerca de la necesidad de aumentar la oferta que comentábamos ahora es falso, porque en España se calcula que hay aproximadamente 4 millones de viviendas vacías. Es decir, que si esas viviendas se volcaran al mercado, pues lógicamente cualquier problema de oferta quedaría resuelto. Teniendo en cuenta que, según los estudios así más recientes, pues hay un déficit aproximadamente de 1 millón de viviendas en relación a los hogares que se han creado en los últimos años. El sobreesfuerzo para el pago del alquiler es algo impresionante, porque, por ejemplo, el 45% de la población que vive de alquiler se considera que está en riesgo de exclusión social. ¿Y esto qué significa? Pues que tienen que destinar el 45% de sus ingresos al gasto en vivienda. Al menos el 45%, que no solo incluye el alquiler, sino también pues, los suministros, etcétera, ¿no? Es decir, que estamos hablando de una situación terrorífica, de pesadilla para amplias capas de la población. O sea, así para concluir un poquito, estaríamos diciendo que una mayoría de la gente vive en viviendas de propiedad en el Estado español, ¿no? Sí. Yo, si no recuerdo mal, ahora hay unos 18,5 millones de hogares declarados en nuestro país. Hogares, sí. Hogares, no personas, hogares. Hay unos 18 millones y hay, según el INE, el Instituto Nacional de Estadística, hay 26 millones de viviendas construidas en el Estado español. Eso quiere decir que entre 18 y 26 hay 8 millones de viviendas que no son primera residencia, que pueden ser segundas residencias o viviendas vacías, ¿vale? Lo que sí que es verdad que muchas veces no coincide el lugar donde se necesitan viviendas con el lugar donde hay viviendas vacías. ¿Vale? O sea que eso también es una problemática aparte, ¿no? Claro. Que en todo caso sería otra larga discusión, porque claro, no es una larga discusión esa. Lo que sí que hemos tenido, entonces, hay unos 15 millones tú citabas antes, unos 15 millones de propietarios de vivienda, que dices que la mitad están hipotecados, me decías antes, ¿no? O sea que hay unos 7 millones de hogares viviendo en propiedad que están hipotecados. O sea que todavía están pagando el banco. Sí, yo para resumir este panorama desolador, hablaría de una fractura social. O sea, hay un grupo de la población beneficiada de esta revalorización de los activos, de esta subida estratosférica de los precios, y luego hay otro grupo perjudicado, ¿no? En el primer grupo, como tú decías, pues estarían sobre todo los propietarios. En España hay 15 millones de propietarios de una única vivienda, que aunque no sean, digamos, todos unos privilegiados, lógicamente se benefician de lo que llaman el efecto riqueza, es decir, el aumento del precio de la vivienda. Sí. De esos 15 millones, pues algo más de un tercio están hipotecados. Es decir, que también puede haber un porcentaje de hipotecados problemáticos, ¿no? Recordemos el drama del millón de desahucios que hubo tras la explosión de la burbuja, ¿no? Luego, por encima, estarían, como tú comentabas también, 3 millones de propietarios de 2 viviendas, que pueden tener, la segunda la pueden tener como segunda residencia de veraneo en la costa, la pueden tener alquilada, incluso la podrían tener vacía, ¿no? Y algo menos de 1 millón de propietarios, de personas físicas, aquí no hablamos de las jurídicas, de las empresas, sino de las personas físicas, algo menos de 1 millón que tienen 3 o más viviendas. ¿Y cuántos hogares hay viviendo de alquiler? Entonces, esto sería el primer grupo.
que serían un poco los beneficiados, porque entre los propietarios, lógicamente, están los arrendadores, que son algo más de 3 millones, algo más de 3 millones en España, ¿no? Que tienen la mayoría, la inmensa mayoría, a pesar del discurso contra los fondos buitre, ¿no? Pues la inmensa mayoría son pequeños, es decir, que son arrendadores de una sola vivienda. Entonces, en el otro lado, digamos, de la trinchera, del campo de batalla inmobiliario. Sí, de la vivienda como lugar de combate que dices, ¿no? Sí, pues estarían los perjudicados. ¿Cuáles son los perjudicados? Los perjudicados son la mayor parte de los inquilinos, no todos, obviamente, no estamos hablando de los expats, de los adinerados, sino de la inmensa mayoría de los inquilinos que, como decíamos antes, pues están sometidos a un esfuerzo extraordinario para poder sufragar el alquiler. Y luego, por supuesto, la mayor parte de los jóvenes, la inmensa mayoría de los jóvenes, como decíamos antes, no se pueden emancipar. También los migrantes. Aproximadamente en España hay unos 8 millones de migrantes legales, de los cuales el 80% viven en alquiler, pero viven en unas condiciones que en muchos casos rozan la infravivienda o la selva de los mercados de habitaciones, porque, como todos sabemos, sufren Bueno, sí, un racismo. En Barcelona ahora las habitaciones están en precios de entre 500 y 800 euros. Sí. Es una exageración. O sea, contra más infravivienda, más pagas. Sí. ¿No? Sí, pero el agravante es que hay un grupo, pero un grupo muy numeroso de personas que se ve abocado a esa infravivienda o esa ley de la selva, ¿no? Vale, De entonces, la precariedad. vale, Entonces, según, mira, una encuesta que publicaba hace poco Oxfam, Intermón, aproximadamente se considera que la crisis habitacional, que es como la llaman ellos, afecta al 50% de la población, en mayor o menor grado. Es decir, que los perjudicados por la violencia inmobiliaria pues serían aproximadamente la mitad de la población y creciendo, un porcentaje que está creciendo. y todo eso ha sido, ahora, para cambiar ya un poco de tema, para centrarnos, todo eso ha sido debido precisamente a este aumento sistemático del precio de la vivienda que se viene produciendo desde hace décadas, ¿no? Entonces, más o menos, haciendo un resumen, por lo tanto, estamos hablando que en España hay unos 26 millones, 26 y medio millones de viviendas, ocupadas por hogares son unos 18,5 millones de hogares, de los cuales de esos 18,5, 15 millones son de propietarios que tienen una única vivienda, pero aparte de eso hay, y de los cuales la mitad están hipotecados, y de esos 15 millones, 3 de cada 2 tienen una vivienda y 3 de cada 2 tienen una vivienda y 1 de cada 3 tienen 3 o más viviendas. Y luego hay, por otro lado, unos 3 millones y medio de hogares que viven en alquiler o en situaciones de infravivienda, como pueden ser habitaciones, el tema del alquiler turístico, ocupaciones y cosas así. Entonces, ese aumento del precio de la vivienda en todos los aspectos nos está acercando nuevamente, porque hubo un bajón en los años 15 y 16 después del colapso del 2008. ¿Es posible otro colapso? Pues claro, ¿a dónde vamos? Pues claro, ¿esto es interminable? ¿Dentro de 20 años continúa aumentando el precio de la vivienda? ¿Qué? La situación es diferente de 2008. Es decir, paradójicamente, ahora podríamos decir que el sufrimiento y la gravedad de la crisis personal y social es mayor, incluso,
que en la época de la burbuja inmobiliaria, por todas estas razones que estamos diciendo y porque sobre todo afecta a las capas más desfavorecidas. Pero no hay una burbuja. Es decir, no existen las condiciones que se dieron en la burbuja inmobiliaria. Para empezar, ¿Pero te refieres a la burbuja hipotecaria o a la burbuja del alquiler? Porque la burbuja del alquiler, evidentemente, por el tema de los precios existe. Me refiero a la comparación con la burbuja hipotecaria que explotó catastróficamente en 2008. Sí. En 2008. Desde entonces ha cambiado completamente la configuración del sector inmobiliario y como estamos hablando, pues se ha centrado muchísimo más en el alquiler. Pero las razones por las que ahora no hay una burbuja, que es lo que dicen los expertos, son muy, muy sencillas. Es decir, la burbuja del alquiler no existe porque no se financia a través de la banca. Es decir, la hipoteca no es la que sostiene la burbuja del alquiler, en principio. Además, actualmente la mitad de las hipotecas que se conceden, que no están ni mucho menos a niveles de 2007, 2008, más, no llega a la mitad de hipotecas que se conceden actualmente, y la mitad se considera que son para invertir. Es decir, que no serían de vivienda habitual, de primera vivienda. Es típico el caso, por ejemplo, del propietario que quiere invertir aprovechando la burbuja del alquiler y entonces se hipoteca para adquirir una segunda vivienda a la que se traslada alquilando la primera, ¿no?, a precio desorbitado que le paga la hipoteca y probablemente más que sobradamente, ¿no? Pero es que además el 40% de las compraventas, que las compraventas sí que están más o menos a niveles de 2008, sobre todo de vivienda usada, se hace sin hipoteca. Es decir, a tocateja, como se dice vulgarmente, en gran parte, bueno, en una parte significativa, por extranjeros, personas físicas que invierten, muchos ingleses, alemanes, para adquirir residencias. Aquí, al calorcito de la piel de toro, ¿no? Al sol y playa, de Benidorm. Exacto. Y esta configuración que estamos esbozando es muy diferente a la que llevó al colapso de 2008. Entonces, como digo, hay la paradoja de que ahora mismo no hay riesgo de crack financiero, inmobiliario, pero eso casi es peor todavía porque el grado de sufrimiento y el grado de exclusión social que está provocando esta violencia inmobiliaria, pues incluso es superior, ¿no? Vale, entonces, ¿por qué se ha producido un nuevo boom de alquiler? Digo esto porque hubo un boom del alquiler, bueno, una burbuja de alquiler en el año 2000, sí, entre el año 2006 y 2008, que los precios subieron, sí, una barbaridad, pero no por las razones de ahora, sino porque había muy poca oferta también en el mercado. El alquiler representaba solamente el 10% de la población, ¿no? ¿no? Ahora tú dices que hay 9 millones de personas. Hemos hablado antes de 3,5 de hogares, sin 3,5 millones de hogares en alquiler. En sus hogares representan 9 millones de personas de los 45 que viven en el Estado español. 3,5 millones más que en el 2007. Entonces, sí, este boom, ¿a qué se debe? Este boom en el precio de los alquileres. Bueno, el alquiler ha sido la vía del capital, el capital inmobiliario, de restauración de la rentabilidad del sector tras el colapso de 2008. Después de unos años de parón, de
de recomposición, reestructuración del sector, pues a partir del famoso rescate del año 12, de la creación de la Sareb, de la creación de las famosas SOCIMIS, que tú conoces muy bien, ¿no? Que se crearon precisamente para fomentar el alquiler y debido a la imposibilidad de reproducir la burbuja hipotecaria por la terrorífica crisis bancaria y las restricciones de capital, de crédito, vamos, que se cerró el grifo, como se dice vulgarmente, del crédito hipotecario, pues entonces la única forma de recomposición del sector inmobiliario, que siguió siendo un sector clave de la economía española, pues fue a través de la burbuja del alquiler, ¿no? Estamos Actualmente... hablando de burbuja de precios, ¿eh? Burbuja de precios, exactamente, sí, de precios desorbitados. Sí, porque me decías antes que en el 2024 los Sí, ingresos por alquiler se habían batido el récord histórico. sí. Es que la rentabilidad, bueno, es un concepto un poco discutible, porque la rentabilidad del alquiler se basa en dividir los ingresos anuales por alquiler entre el precio de compra de la vivienda. Bueno, son dos Sí, magnitudes que se le llama la sí, ratio del alquiler dentro del precio de vivienda anualmente. exacto. Pues actualmente ronda el 10%. Es decir, que, por ejemplo, una persona o una sociedad o un fondo buitre que adquiera un inmueble para reconvertirlo hacia el alquiler, pues va a obtener una rentabilidad anual aproximadamente del 10% en relación a la inversión que haya hecho, ¿no? Eso Claro, significa que lo amortiza en cuánto tiempo, en 10 años, son 15. bueno, dependerá del coste de adquisición, pero si la rentabilidad es del 10%, incluso en 9 años, porque esto es acumulativo, se podría amortizar. Pero es que no hay ningún otro activo financiero, ni siquiera la bolsa, que también está en máximos históricos, que proporcione una rentabilidad semejante. Es decir, que este sucedáneo de, de la burbuja inmobiliaria, que es esta burbuja, entre comillas, del alquiler, está rompiendo récords de rentabilidad y de beneficios para las sociedades y para los rentistas, para los arrendadores que obtienen unos ingresos caudalosos, ¿no? Pero además no tiene techo, porque, como dices, en el último año se batió el récord histórico de ingresos por alquileres y ya representa el rubro más importante de los ingresos del capital. O sea, por encima de los dividendos, por encima de los intereses, de otro tipo de rendimientos financieros, etcétera, ¿no? Entonces, claro, el panorama es desolador, porque teniendo en cuenta las cifras que decíamos antes, por ejemplo, de esfuerzo que tiene que hacer una familia media para sufragar la renta, pues el chicle parece que va a poder seguir estirándose casi hasta el infinito, Ya, ¿no? entonces, ¿cuáles son las causas de esta violencia inmobiliaria? O sea, en otras palabras, que cada vez haya que pagar mucho más y que la mayor parte de familias trabajadoras tengan que usar la mayor parte de sus ingresos salariales a pagar un alquiler que tampoco está justificado que haya un incremento de precios de la vivienda, porque estás diciendo tú que en 15 años, pues si en 15 o 20 años, como mucho, vamos a ponerle 20 años, se puede amortizar una vivienda. Si esa vivienda se utiliza durante 80 años, se puede llegar a amortizar
3 y 4 veces. O sea, tres es veces, que es sí. increíble, ¿no? Entonces, Sí. esto, ¿qué ha Es, pasado? ¿Qué ha pasado con eso que sea es, refinanciarización y todo eso? sí, es una tormenta perfecta porque es un sector extractivo. Es decir, ¿Extractivo? ¿Qué significa extractivo? extractivo significa que los que ejercen el sacrosanto, el sagrado derecho de propiedad, ¿no? Pues pueden extraer enormes flujos de riqueza de la población que no tiene más remedio que habitar una vivienda y tiene que someterse a unas reglas que no son, como decíamos antes, las reglas neutras de un mercado de competencia, es decir, no estamos hablando de los restaurantes ni de las papelerías de barrio, que uno puede dejar de comprar si el precio es demasiado alto. Aquí estamos hablando de un bien de primera necesidad. Entonces, si te parece, elevándonos un poco Sí, por encima de esta realidad tan horrible, pues hay una razón fundamental de fondo que explica que el sector inmobiliario se convierta, digamos, en el núcleo de la rentabilidad del capital, que es la disminución, dicho en términos así clásicos, de la tasa de ganancia del capital, sobre todo a partir de la crisis de los años 70. Entonces, dicho, rentabilidad del capital. ¿Qué significa eso? sí, eso significa que, dicho así con palabras sencillas, Sí, el, para los ignorantes como no yo. ¿Qué para todo significa? el mundo, Sí, el capital dejó de mancharse las manos con la explotación. vale, vale. Sí, cuando esta explotación tradicional de la fuerza de trabajo en la industria, que fue el modelo dominante en los llamados 30 gloriosos, o sea, en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, que fue la época de mayor crecimiento del capitalismo en toda su historia, pues este motor se gripó. Eh, Se gripó a comienzos de los años 70. Todos recordamos el famoso crack del petróleo, que provocó un shock económico y a partir de ahí comienza una reestructuración radical de la estructura productiva del sistema económico capitalista, sobre todo en los países desarrollados, ¿no? Y entonces este trasvase de capital, esta pérdida de dinamismo del capital, coincide con otra revolución financiera que fue el llamado shock de Nixon, que significó nada menos que la completa liberalización de la posibilidad de creación de dinero por parte de la banca comercial. Es Me decir, estás que diciendo que los bancos comerciales hacen euros, fabrican, como si fuera sí, una impresora. No es el sí, Banco Central Europeo el que lo hace eso. no, ni siquiera necesitan una impresora, es mucho más barato. Ah, Solo tienen que teclear una cifra en sus superordenadores y o ya. sea que, o sea que El dinero cuando tú pides una hipoteca, por ejemplo, un crédito al consumo, el banco no mira la hucha si tiene dinero o no, directamente le da, no. le da a las teclas y te aparece el dinero los euros que has pedido. ¿Es eso? Si el préstamo es de 100.000 euros, pongamos por caso, que ahora probablemente sería mucho más, pues ese uno con 5 ceros aparece por arte de magia en tu cuenta corriente y ya tienes el dinero para comprarte tu casita en, en Salou y luego Ah, yo, tienes que... yo, yo que pensaba que el Estado era el que sacaba jugo del dinero que se prestaba porque era el dinero que creaba el Banco Central y veo que no, que
que son Bueno, la Botín y toda esa gente. esa es la creencia Ah, vale, vale. dominante Vale, vale. y lo que yo llamo la música celestial O sea, también. cada vez que pago intereses se los pago a la señora Botín. Vaya, vaya. Bueno, la hipoteca es una estafa ya desde su propio origen, ¿no? Aparte del tipo de interés que se fija arbitrariamente, como sabes muy bien, que lo has estudiado a fondo, el famoso Euribor, Sí, pero en su propio origen ya es fraudulento, porque cuando hablamos de un préstamo, que es como se llama esta operación, pues el que presta renuncia a algo. Es decir, si yo te hago un préstamo a ti, pues eso que te presto, pues no lo puedo utilizar, o sea, me sacrifico de alguna manera. Entonces, cuando no hay ningún sacrificio, cuando el prestamista no sacrifica nada, no pierde nada en el momento de prestar, es lo que pasa cuando el bancario, el trabajador, teclea los 100.000 euros en tu cuenta corriente, pues entonces ni siquiera el término préstamo es correcto, es legítimo, ¿no? vale, vale. Pero volviendo un poco a lo que estábamos diciendo, porque esto ya sería otra cuestión que nos llevaría muy lejos, que tiene unas consecuencias enormes, ¿no? En la economía actual, lo que es la creación de dinero bancario. Pero volviendo al sector inmobiliario, o lo que algunos expertos llaman circuito secundario de acumulación, estos dos cambios revolucionarios, la crisis del capital, del capitalismo clásico, digamos, productivo, Ah, y la creación de dinero bancaria, del puro aire, el dinero este mágico del que estamos hablando, pues coinciden en el tiempo y provocan un desplazamiento, un trasvase, digamos, de capital desde la economía productiva hacia el sector inmobiliario. de Y acuerdo. este es el origen no solo de la proliferación de burbujas y de procesos de especulación salvaje en el mercado inmobiliario, Mm. sino también de toda la transformación urbana, urbanística de las ciudades Vale, que ha habido en las a ver últimas si lo décadas. podemos tratar un Sí. poco más. Entonces, tú hablas de en tus escritos estos que están en la página web tuya, Trampantojos y Embelecos, se llama así, Trampantojos y Correcto. Embelecos, bueno, eso, Trampantojos y Embelecos. Sí, Hablas correcto. de que la vivienda es una mercancía fake, o sea, una mercancía falsa, y que no existe un mercado de vivienda. Tú defiendes eso. ¿Nos lo podías explicar un poquito? Bueno, no es que lo defienda yo, es que es la tesis, digamos, de los expertos más honestos y más reputados que han estudiado el tema. Estoy hablando de geógrafos, sobre todo, más que economistas. Es decir, más allá de la manipulación ideológica de la economía ortodoxa, pues lo que aparece es una realidad muy distinta de la que cuentan los tabloides, los periódicos o los expertos del ramo. Si me permites, voy a empezar Sí, por una metáfora que sí, es un sí. poco anecdótica, pero yo creo que es muy ilustrativa de esta realidad extractiva, es decir, que la vivienda no es un mercado al uso eh, y el precio no se fija por la oferta y la demanda, ni hay competencia, etcétera, ¿no? Y es una metáfora, como digo, que cuenta David Harvey, que es un geógrafo marxista muy, muy conocido y que tiene algunas de las mejores obras, algunos de los mejores estudios
sobre urbanismo y sobre, en general, el tema inmobiliario. Y él hace la siguiente metáfora. Él compara el mercado de vivienda con un teatro. Con un teatro cuyos asientos están vacíos. Sí. Ya digo que es una metáfora, no hay que tomarlo al pie de la letra. Y entonces las primeras filas son las más caras y, bueno, a medida que nos vamos alejando del Hasta el gallinero, ¿no? Sí. Entonces él dice textualmente, si los que entran para ocupar el teatro lo hacen por orden, entonces aquellos que tengan dinero, aquellos que tengan más dinero, tendrán más posibilidades de elección. Es decir, que los que tienen dinero, los expats, por ejemplo, que están invadiendo... ¿Qué es eso, expat? ¿Qué significa sí, eso? Expat es un acrónimo de expatriado Vale, y vale. se refiere a los extranjeros, normalmente trabajadores de empresas tecnológicas, así que O sea, cobran. a los que no se les llama inmigrantes porque son ricos. Entonces Exacto, no se les tiene manía. Solo se exacto. tiene manía a los expats pobres, ¿no? Exactamente, Vale, vale. Entendido. a los migrantes Pobres. Entonces, expat pobres. pobres, pobres, sí, Expatriados pobres. pobres. Vale, de Que acuerdo. además, curiosamente, son los A que ver, sacan a ver el bueno, teatro ese que dices del sí, Daniel sigo con mi Harvey. teatro. Entonces, claro, es muy sencillo entender que los que tengan dinero, pues lógicamente van a comprar los asientos más caros. Es decir, los que tienen dinero no necesitan preocuparse por el precio del alquiler, porque lo van a poder pagar en cualquier caso. Mientras que a medida que nos vamos alejando de las primeras filas, pues los asientos del fondo, digamos, quedan para los más pobres, para las capas más desfavorecidas. Entonces, lo que ocurre es que en esta lucha, en este sálvese quien pueda, en esta ley de la selva, pues los que venden los asientos de las últimas filas, es decir, los arrendadores, pueden aprovecharse de esa escasez, de que los inquilinos necesitan un lugar donde sentarse o un lugar donde vivir, no tienen escapatoria, y entonces, como cada vez quedan menos asientos, pues el poder, digamos, del arrendador es mayor y puede fijar el precio que el inquilino sea capaz de pagar, incluso un precio por encima del que el inquilino sería capaz de pagar. Entonces, Harvey pone este ejemplo para ilustrar que el sector inmobiliario se rige por reglas monopolísticas, es decir, que tiene más rasgos de monopolio que de competencia. Y en un monopolio, la empresa es la que tiene poder de mercado y poder O sea, que es de lo contrario fijación. lo que dice, de lo que Justo lo el contrario. capital dice Sí, del libre mercado. sí, sí. Digamos como resumen que el rico puede elegir, o sea, puede dominar el espacio, puede optar por cualquier residencia, mientras que el pobre, estas son las palabras de Harvey, se ve atrapado en el espacio. Es decir, que la oferta de vivienda, como digo, en términos de monopolio, domina a Vale. la demanda. Entonces, Sí, tenemos que ir avanzando porque si no sí. el vídeo será No súper sé si largo. ha entendido la parábola o la Sí, sí, metáfora. sí, se ha entendido, se ha entendido. El teatro se ha entendido. Entonces, el tema de la renta. Porque yo estoy Mm, leyendo aquí una frase que dice, el mm. suelo no se deprecia, es un almacén de valor y no requiere mantenimiento el suelo. No existe competencia, por lo tanto es un No, monopolio. Que exacto. sería algo así, ¿no? Claro, porque la pregunta sería, en todos los mercados, el precio,
el precio, bueno, oscila, el precio sube y baja, el precio de la alimentación es cierto que hay una tendencia ascendente, inflacionaria, pero también baja, ¿no? Sin embargo, el precio de la vivienda prácticamente nunca baja. Hay un estudio que se llama No hay precio como la vivienda, que demuestra que entre 1870 y 2010 ¿Entre no cuánto? existe, Entre entre 1870 es decir, a hablamos de siglo y medio. siglo y medio, pues no existe ninguna mercancía que incremente su precio sostenidamente como la vivienda. Entonces, ¿cómo es posible que un bien que se deprecia, porque la vivienda, como todos sabemos, pues debería perder valor, porque con el tiempo se va deteriorando? Se estima que una vivienda puede tener una vida útil de 70, 80, 90 años, pero siempre es limitada y va perdiendo valor con el uso, ¿no? Entonces habría que decir que el precio, en el alquiler el precio es doble, por un lado el suelo y por otro lado la construcción, ¿no? Claro. El suelo nunca se Entonces, deprecia. no, el suelo no solo no se deprecia, sino que se revaloriza. Entonces, la clave de esta anomalía, que además tiene mucha relación con la situación de monopolio que decíamos antes, es la renta. Es decir, la renta del suelo. Porque el que tiene un solar urbano tiene de alguna manera una posición de poder de mercado, porque una casa queda fijada a esa localización y no puede moverse, es decir, no estamos hablando de una mercancía al uso. O sea que más Y o menos sería que cuando tú fijas una casa en un sitio determinado, sí, adquiere las propiedades del suelo sobre la que se reposa, ¿no? exacto, Mejores exacto. combinaciones, mejor mercado, mejor acceso, cosas de esas, ¿no? Exacto. Entonces, cuando se combina, por un lado, la necesidad, podríamos decir, angustiosa de vivienda que tiene la gente, y por otro lado, este monopolio de los emplazamientos por parte de los propietarios, pues lo que resulta es este sector extractivo, es decir, que el propietario monopolista puede extraer enormes cantidades de riqueza del arrendatario, que no tiene escapatoria, que no tiene posibilidad de rehuir, digamos, esta máquina de succión, y esa situación es una situación que está en las antípodas de lo que podríamos llamar un mercado al uso. Es decir, en el que haya competencia. A veces se pone el ejemplo de los restaurantes como un mercado competitivo. Es decir, que si un restaurante es demasiado caro, pues siempre habrá otro en la manzana contigua, pues donde Bueno, poder ir. vale, vale. Pero esto no ocurre en el caso de la vivienda, ¿no? Entonces podríamos hablar de una división de clase, Vale, incluso, ¿no? vale. Entonces, ¿qué consecuencia tiene eso? Esa desigualdad disparada que, por ejemplo, tú comentas que Melinda Cooper dice la creciente Sí, divergencia entre los salarios y el valor de los activos. claro. Pues la consecuencia fundamental de que la vivienda sea, por un lado, el núcleo de la rentabilidad del capital y también el principal tesoro, vamos a decir, patrimonial Mm, de las clases medias, mm. pues es una polarización social extrema, como decíamos al principio, ¿no? Con los datos que dimos. Es decir, la desigualdad se dispara. Esta autora, Cooper, que tiene un libro muy interesante que se titula La vivienda como nueva división de clase, que también enlaza un poco con lo que comentábamos antes, habla de la crisis de asequibilidad residencial, es decir, la divergencia, como si fueran las hojas de una tijera, que se van abriendo cada vez más entre los salarios y el valor de los activos.
Y ahora te voy a hacer un poco la pelota, te voy a citar a ti. En un texto dices que los ingresos de unos 3 millones de caseros, aparte las empresas, las personas jurídicas, han aumentado un 95% desde 2008, mientras que los salarios lo han hecho un 39%. Aparte de las desgravaciones fiscales escandalosas que reciben los arrendadores de vivienda habitual, ¿no? Que tú has estudiado también muy, muy a fondo, que lo No, no, llamas sí, el paraíso o fiscal sea, de los caseros, ¿no? Y aparte del escándalo también flagrante que supone que en este país unas 7 millones de viviendas de protección oficial, 6, 7 millones, hayan pasado al mercado privado, ¿no? Cuando fueron construidas con dinero público. Bueno, de hecho es un tema de candente actualidad porque ahora la Caixa o CaixaBank está intentando desahuciar precisamente a inquilinos de viviendas de alquiler social, que eran de protección oficial, que ahora ha caducado la protección. en realidad han habido 15, han habido 15 planes de vivienda desde el franquismo hasta la Sí. actualidad, que es lo que tú dices, que llegaron a construirse 6 millones de viviendas. O sea que de los 18 millones de hogares, 6 millones viven en viviendas que fueron en algún momento viviendas de protección oficial, que por lo tanto tuvieron toda manera de ayudas del Estado a esas personas para que construyeran su propio patrimonio inmobiliario. Nos guste o no nos guste, pero es así. Es Y así, de es ellas otra. viven luego, con la herencia, viven luego para sacando más dinero. Sí. Entonces, en resumen, podríamos decir que la principal consecuencia que tiene este escenario de pesadilla es la degradación social, es una especie de sálvese quien pueda, ¿no? Que además está provocando la aceleración extraordinaria del crecimiento de los mercados salvajes, podríamos decir, de habitaciones, Sí. por no hablar de los pisos turísticos, los famosos co-living, es decir, de una especie de inframundo inmobiliario cuyo sufrimiento está bastante soterrado, es decir, no aflora como debería, ¿no? Pero que está siendo como una especie de olla a presión cada vez O sea que con más o más. menos tendríamos aquí, por lo que hemos ido hablando, un conflicto social Mm, muy importante con el tema del mm, acceso a la vivienda, que estaría tampoco en detrimento, que lo hemos dicho al inicio, en detrimento del clásico conflicto entre capital y trabajo, ¿no? Entonces hablabas de que para acabar un poco este apartado, el tema de la fractura generacional que se está sí, produciendo entre las generaciones que estamos habitando hoy día en el planeta y en la Tierra, en Barcelona y en Cataluña y todo eso. ¿Nos lo lo, explicas un poco, otra vez, un poquito más, a fondo? pues hay que tener cuidado con este punto porque puede ser un poco peligroso Ah, confundir lo que es, sí, lo que es la lucha de clases así tradicional con la lucha entre generaciones, ¿no? Es decir, que cuando hablamos de fractura generacional, que yo creo que existe, es decir, yo creo que es correcto, ahora lo intentaré explicar así no, no, rápido. que es un desastre. Jóvenes de 35 años y Sí, de 35 años jóvenes y están viviendo con sus padres, ya me dirás tú. ¿Cómo es? sí, claro, claro, pero por otro lado está el tema de la herencia y por otro lado también pues hay una parte de esos jóvenes, digamos, más privilegiados, ¿no? Precisamente hoy mismo leía que el número de donaciones, lo llaman donaciones intervivos, es decir, de personas propietarias, en este caso sería multipropietarias, que transmiten su vivienda a sus descendientes, por ejemplo, al hijo que se va a casar y que no tiene suficiente ahorro para la entrada de un piso, para pedir una hipoteca, etcétera, pues
el progenitor o la progenitora le transmite una vivienda, le dona una vivienda, ¿no? Bueno, pues está en máximos históricos. Se habla de 40.000 donaciones solo el año pasado, ¿no? Entonces, claro, esos jóvenes de alguna manera forman parte de los privilegiados, ¿no? Pero sí que es cierto que a grandes rasgos se puede hablar de esta fractura generacional, porque hay un par de datos que son muy ilustrativos. La tasa de propiedad de los mayores de 65 años, que son los famosos baby boomers, nacidos entre los años 50 y los años 60, está en el 85%, mientras que la tasa de propiedad de los menores de 30 años no llega al 25%, como comentábamos antes. Vale, ¿no? vale. Es decir, que estamos hablando de una gran parte de la juventud que se ve abocada al alquiler y entra en una especie de círculo vicioso, porque sufragar estos alquileres astronómicos le absorbe la mayor parte del ahorro que podría tener para financiar una hipoteca o la entrada de un piso. Que sería un poquito... Quedan atascados, digamos, en el alquiler. Vale, no, o sea que, vale. Funciona el ascensor social, ¿no? O sea que un poquito estamos volviendo otra vez a la comparación esa que hacía David Harvey sobre el teatro, ¿no? Sobre el teatro. Sí. Eso, Exacto. el teatro referenciado a la ciudad, también la ciudad, a través de sus barrios, se crea una diferenciación de la estructura urbana, ¿no? También hablas tú de la ciudad revanchista, en la cual hay zonas que se van repartiendo según, como en el teatro, los asientos, dependiendo de la capacidad económica de los hogares que compran o alquilan las viviendas, ¿no? Y eso, eso se le ha llamado gentrificación, para entenderlo. Sí. Vale. Sí, entramos un poquito en este ámbito